¿Cuántos alguna vez han, no sé si soñado quizás, o se lo han visualizado, el ser de la realeza, el ser rey, el ser reina? Por ejemplo, cuando las damas en nuestro país se acostumbran que cuando cumplen 15 años, en otros países es a los 16, se hace una celebración de 15 años y por lo general la muchacha se viste como una princesa y le hacen un vestido, ¿verdad? Porque es una princesa, ¿cierto? Quiere decir que en mucha de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento, está el ser de la realeza. Yo quiero ser rey, yo quiero ser de la realeza, yo quiero gobernar también incluso. Muchos soñamos o pudimos soñar con eso, de ser un rey. Y a veces quizás no ser el rey, sino con la ropa, con los lujos, algunos con tener súbditos, no sé. ¿Ok? Pero realmente, algunos con la corona. Hay películas que tú ves que se trata incluso que están peleados hasta por la corona, solamente por ponerse la corona. ¿Ok? Pero realmente ser rey o ser reina es mucho más que sentarnos en un trono. ¿Ok? Entonces, realmente esa es una visión que podemos tener. El rey es el que se sienta. Hay series incluso que hablan de eso, de bueno, que están esperando el trono, entonces se sientan en el trono. Sí, el trono es para se sientan a gobernar. Pero realmente, cuando nosotros hablamos de rey, inmediatamente se nos vienen esas imágenes a la cabeza. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, ahorita se coronó el rey Carlos, no sé Carlos qué, porque no sé qué se puso el nombre, sé que ellos se ponen un tercero, gracias. Pero el rey Carlos era llamado el príncipe eterno. ¿Por qué? Porque su mamá era más dura, súper dura, y estaba reinando, pues. Y probablemente pudo haber muerto él antes que ella, porque él es un hombre de avanzada edad, tampoco es que es un muchachito. Entonces, pudo haber sido que muriera el primero. Pero bueno, por la ley natural de la vida y por las cosas de Dios, murió su mamá y él quedó reinando. Y por eso pasó a ser el rey, pero él vivió mucho tiempo esa vida de príncipe, ¿no? Ahora, algo bien importante de ser rey es que ser rey es saber responder por una nación o por un pueblo. Eso es ser rey. Cuando la gente entiende realmente qué es ser un rey, dice, bueno, ya va, no quiero mucho ser rey. Porque resulta que el rey es el responsable de dar la cara si van a la guerra. Es el responsable si hay hambruna en su nación. Es el responsable si hay situaciones adversas, desastres naturales, lo que sea. Él es el rey. Él tiene que responder. ¿Ok? Entonces, tú dices, bueno, entonces ser tan rey no es tan atractivo como parece. Porque sí, muy chévere, los eventos sociales, las fiestas, las comelonas, la ropa, eso está chévere. El dinero, los lujos, pero cuando llegas a la parte de la responsabilidad de ser rey, tú dices, ya va. Yo prefiero ser mayordomo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el reinado es más que un cargo. El reinado es una forma de vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos reyes y sacerdotes. Linaje escogido. ¿Cierto? Entonces, la cuestión es que los reyes o los príncipes, tocando el tema del príncipe Carlos, bueno, ya rey Carlos, que ellos se preparan desde muy niños para ser reyes. O sea, los hijos del príncipe Carlos, del rey Carlos, han sido preparados desde niños para ser reyes. Todavía no son reyes, pero están siendo preparados desde niños para eso. En todo, en política, en militar, en temas intelectuales, cultura general, ¿okay? Protocolos, todo. Entonces, por supuesto, tienen una vida realmente difícil. Porque si lo vemos un poco, muchas veces desde niños, no lo dejan ser niños realmente.
porque tienen que educarse para ser reyes. Entonces, ¿qué sucede? Lo principal en ese punto es que ellos tienen que ser, todavía en la actualidad, tienen que ser linaje real. Es decir, consanguíneo. O sea, nadie que no fuera de la descendencia podía pertenecer a esa realeza. ¿Ok? De por sí, si usted ve un poco de la historia de cuando la reina Isabel tomó el trono porque su padre murió, el que era el consorte, el esposo, tuvo que cambiar su apellido a la casa Windsor, que era la del rey. ¿Me entienden? Porque él no pertenecía a ese linaje, sino la que pertenecía era ella. Entonces, por supuesto, eso fue ya un tema y un conflicto, un asunto entre ellos, ¿no? Que bueno, solo ellos sabrán. Pero la realidad es que Jesucristo haya sido y sea rey, no es casualidad, no es casual. Entonces, nosotros no llegamos a ser reyes y sacerdotes, linaje escogido por casualidad. Porque podemos llegar a pensar que, bueno, sí, que yo soy linaje escogido, pero ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense que cuando nosotros vemos un poco el proceso de Jesús para poder ser rey, duró 3 bloques de generaciones. Fueron 14 generaciones en cada bloque. Si nosotros vemos la palabra en Mateo 1, desde el versículo 2 en adelante dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiere decir aquí que el que era del linaje era José. Pero José no fue el papá biológico, ¿cierto? Fue su papá de crianza, fue el papá que Dios le puso acá en la tierra. Yo sé que suena medio enredado todo este poco de nombres que son bien complicados, ¿verdad? Porque uno cuando va a ser padre, uno siempre, ¿qué nombre le pongo? Bueno, Sebastián. Uno no piensa Aminadab, uno no piensa en esos nombres porque uno no es de esa cultura. Eliutún, ¿de dónde sacó ese nombre? No sé, pero eso es un tema cultural. La cuestión está que vemos que no era casual que Cristo haya sido puesta en el vientre de María. Porque María iba a ser la esposa de José. Y José era del linaje. José tenía linaje real. Por lo tanto necesitaba, ya Cristo era rey en lo espiritual, es rey en los cielos, es rey en lo celestial. Pero Dios Padre hizo que se alineara y fuera rey también en lo terrenal. Que aunque quizás la sociedad, la época no lo reconocía, sí tenía ese linaje. ¿Ok? Entonces es bien interesante, ¿no? Este asunto. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con que si yo soy rey o no soy rey o reina? Fíjese, si nosotros contamos las generaciones, contas uno por uno, en la primera parte que va de Mateo 1 del 2 al 6, son 14. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David. 14.
Si usted cuenta la segunda parte, desde el 6 al 11, dice Salomón, Roboán, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías. 14. Pero si usted cuenta la tercera parte, dice Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Aquín, Eliud, Eleazar, Matán, van 10. Jacob, José, Cristo. ¿Y la 14? ¿Dónde está? ¿Dónde está la 14? Dígase usted mismo, aquí estoy. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, los hermanos menores de Cristo, somos la descendencia de Cristo. Amén. Somos realmente esa 14ª generación. Y eso a veces se nos olvida. A veces lo ignoramos. Porque le voy a ser franco, yo he leído estos versículos muchas veces, pero cuando tú te sientas con detenimiento, dices, ya va, déjame ver esto, pam, 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 dices, ya va, falta una, ¿dónde está? Porque la Biblia no se equivoca, ¿verdad que no? La Biblia no falla. Dice, ¿cómo es que son 14 en cada generación? Porque dice el versículo 17, se los voy a buscar acá, Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. O sea, la Biblia lo está afirmando, son 14. Entonces, ¿cómo es que hay 13? ¿Cómo es que son 13? Porque resulta que tú y yo estamos contados ahí. Tú y yo entramos en ese linaje. Por eso es que la Biblia no dice por casualidad que tú y yo somos real sacerdocio, linaje escogido. Entonces, no es casual. Ahora, si nosotros de verdad hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces entramos en esa familia. Así como entró Cristo cuando fue engendrado en el vientre de María, y José, escuchando al ángel, aceptó casarse con ella. Porque en ese momento fue que él entró en ese linaje físicamente hablando. Porque ya Cristo era rey. Pero físicamente hablando, él entró en el linaje de los reyes de la tierra de ese entonces. Por lo tanto, él entraba, había legalidad. Porque ustedes saben que Dios no hace nada de forma ilegal. Por lo tanto, Dios hace que las cosas se cumplan en su ley y acá. Amén. En su ley y acá. Por supuesto, las leyes de la tierra siempre se van a alinear y se deben alinear a Dios, a la palabra de Dios. Siempre. Pero Dios no, por lo menos Cristo no llegó y le dijo a los discípulos, bueno, vamos a acabar con todo esto porque esto no sirve. ¿Verdad que no? No. Él no. Él no vino a abrogar ninguna ley. Él simplemente, es más, cuando vinieron a correr los impuestos, ¿qué dijo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Él no dijo, no, porque eso le pertenece a Dios, esos reales. Él pudo haber dicho eso, ¿verdad? No, estos reales son de Dios. Él dijo, no, al César lo que es del César. En pocas palabras, esa es la ley, cúmplala. Cúmplala, eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos, cúmplala. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La cuestión está que nosotros al recibir a Cristo, entonces entramos y tenemos su sangre, tenemos su linaje, tenemos su realeza. Ahora, un rey nace, pero tiene que hacerse. Por eso les decía que los reyes en la actualidad, los príncipes, o lo que ha existido en la realeza desde siempre en la historia de la humanidad, siempre desde los niños los formaban. Por eso es que cuando había un golpe de estado o mataban a un rey para quedarse con la corona, asesinaban a toda su descendencia. Mataban a los niños, así fuera un bebé recién nacido. Porque por legalidad le correspondía a él. Entonces puede ser que ese niño creciera, buscara vengar la muerte de su familia y se quedara con la corona. Hay muchas películas y muchas historias sobre eso. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros nacemos con la condición de rey. Cuando llegamos a Cristo, nacemos con la condición de la realeza.
pero necesitamos pasar la formación, los procesos para ser reyes y reinas de verdad. Y ahí es donde entra lo complicado, ¿verdad? Porque resulta que no nos gusta, resulta que es difícil. Por eso les digo, los niños que pertenecen a la realeza tienen una vida complicada. No los dejan ser niños, tienen que comportarse de una forma. De por sí los paparazzi son otra cosa extrema, porque entonces si el niño hace algo, mira lo que hace el príncipe, pero es un niño, déjalo tranquilo. ¿Me entienden? Es un niño, tiene derecho a ser niño. Lo que pasa es que es de la realeza, entonces ese niño no puede hacer una tremendura, no se puede encaramar un árbol y caerse. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos realmente hacernos. Y Dios, ahí es donde entra Dios en el proceso. Cristo entró en ese proceso. Pasaron las generaciones, las 14, y hasta que llegó Él. Pero Él también fue formado desde niño. Amén. En su carácter, en su sabiduría, en obedecer a sus padres. Porque mírense ustedes cómo se sentiría Jesús siendo niño, en la inmadurez de un niño, ¿verdad? Porque Jesús también fue niño. Sabiendo él que él era hijo del Padre Celestial. Sabiéndolo. Porque él lo sabía. Y que de repente le tenga que hacer caso a José. Mira, anda a recoger ahí lo del desorden que se cae de tu cuarto. Eso, pero si yo soy un rey, chico, ¿qué te pasa a ti? Pudo ser, ¿no? Capaz cualquiera de nosotros sí lo hubiera hecho. ¿Qué te pasa a ti, José? Mira, tú eres mi papá sustituto, ¿viste? Pero Jesús no lo hacía, Jesús tenía entendía el tema de ser obediente allí, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros vamos al versículo 18, dice, estamos igual en Mateo 1, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En pocas palabras, tenía un bebé en el vientre. Y José se preguntaría, bueno, pero ¿cómo llegó ese bebé al vientre si supuestamente esta mujer es virgen? Explícame tú eso. Nunca se te va a venir a la cabeza que fue el Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto que eso es lo que pensó José. ¿Me entiendes? Tanto así que dice después el versículo 19, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él quiso dejarla. Por supuesto, era un ser humano, era un hombre. Él le decía, no, ya va, esta mujer, ¿me entienden? Y él quiso dejarla, pero como era un hombre justo, dice que era justo y no quería infamarla. La iba a dejar secretamente, porque si él decía que eso había pasado, probablemente la mataban. Probablemente la apedreaban. Y José no quería eso. Porque además él tampoco tenía la prueba de que realmente ya había estado... Imagínate, o sea, no sé qué pasó aquí. Ajá. Ahora, ¿qué voy con esto? Yo decía hace un momento que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nos unimos a ese linaje al recibir a Cristo en nuestro corazón, pero muchas veces se nos olvida. Yo decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces se nos olvida que tenemos que tener el comportamiento de un rey o de una reina verdadera. ¿Y cuál es ese comportamiento? Estar así, caminar así como caminaba Reina Isabel, caminar por allá, el marido por allá 3 kilómetros. No, porque es que era así. Como era el consorte, ellos no podían caminar juntos, ella tenía que caminar por aquí y el hombre atrás así con cara triste. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es el comportamiento de un rey? Nosotros vemos en este versículo que acabo de leer en el versículo 19, que José, que tenía el linaje real, que tuvo que haber recibido formación de niño, era un hombre justo y discreto. ¿A qué voy con esto? Todos los que somos hijos de Dios, todos los que tenemos ese linaje real, tenemos que ser personas justas y discretas. Amén. ¿Discretas en qué aspecto? Justas, bueno, la justicia tiene, entendemos, la justicia se trata de la justicia según Dios, la justicia según lo que es justo. ¿Ok? Y lo discreto
nos lleva mucho a cómo nosotros podemos actuar en la sociedad frente a las injusticias, a quién beneficia o a quién no, ¿ok? A quién perjudica, quizás solo por su apariencia. Porque puede ser que, vamos a hablar de la justicia primero, puede ser que yo no esté de acuerdo con alguien, o no esté de acuerdo en cómo se viste, o en qué música escucha, o en lo que hace, quizás yo no estoy de acuerdo. Pero hay que ser justo y esa persona tiene derecho también a disfrutar de ciertas cosas que yo disfruto como ser humano. No estoy hablando de bendiciones de Dios, eso es otra cosa. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a suponer que un asesino, una persona que fue preso porque mató a alguien, cumplió su pena en la cárcel, salió de la cárcel, tiene derecho a regenerar su vida. Tiene derecho a conseguir un buen trabajo. Tiene derecho a estudiar, a prepararse, a levantarse, ¿cierto? Ah, no, toda la vida va a ser asesino. No es justo, ¿verdad que no? Porque lo justo es que ya esa persona pagó su pena, ya cumplió la ley y ya pagó los años que le hayan dictado el juez para cumplir esa pena. Pero la realidad es que la sociedad no es así. La realidad es que una persona, por sea el delito que sea, no puede. Eso tiene que ver mucho con temas de política, gobiernos en los países, temas de inserción social de esas personas. Tiene que ver con muchas esas cosas, pero ese no es mi punto caer allí. Sino que realmente el tema de que nosotros como personas es ser justos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vemos que la justicia es importante. Y lo otro, ¿somos discretos con los comentarios de los demás? ¿O estamos esperando que nos digan algo porque nos pica la lengua para decirlo? Ay, mira acá, pero tú sabes que está pasando esto y mira que fulanita me dijo. Ay. Eso también entra de parte de ser discreto. ¿Ok? Primeramente porque si no estamos haciendo así, estamos murmurando y estamos pecando. ¿Ok? Y segundo, no eres una persona confiable si no lo haces. Vamos a verlo así. Si tú le cuentas a una persona algo personal, algo privado, algo que tú dices, por favor, te lo estoy contando a ti, y después tú sabes que se lo dijeron a todo el mundo, ¿tú confiarías de nuevo en esa persona? No. ¿No lo harías? Nadie, ninguno de nosotros. La cuestión está en que nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestra lengua, llevar ser discretos. José lo fue. Si José se le salía ñe, de lo que estaba pasando con María, probablemente María moría. Con solamente decirle, no sé, a su primo, a un amigo, a quien sea, quizás hablando así solo, alguien lo escuchara. ¿Me entienden? Entonces, además también, yo imagino que estaba cuidando su honor, ¿no? Como varón. ¿Ok? Lo segundo, entonces sabemos que una de las cosas que identifica un rey o una reina es ser justo y discreto. Vemos que en la historia de la Biblia hay muchos malos reyes, muchísimos. Pero también hubo buenos reyes, justos. ¿Y a qué reyes Dios bendijo más? ¿A qué reyes respaldó Dios? A los justos. A los que hacían lo que realmente era lo justo. ¿Ok? Entonces, esa es primera característica. Segunda característica, dice el versículo 20, y pensando él en esto, en dejarla secretamente, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No siempre Dios nos va a hablar audiblemente. Dios nos puede hablar a través de una persona, Dios nos puede hablar a través de una película, Dios nos puede hablar en una canción, Dios nos puede hablar en sueños, ¿cierto? E incluso hasta a través de un problema, o de lo que consideramos nosotros un problema, y Dios lo que te está hablando a través de eso. ¿Ok? Pero algo bien característico en esto es que José era sensible a la voz de Dios. Sensible a la voz de Dios. ¿Por qué?
Porque fíjense que él estaba en su carne y bueno, ¿qué está pasando con esta mujer? ¿Cómo es eso que está embarazada? ¿Qué pasó aquí? Pero aún así, el ángel le habló y él escuchó. Y eso es una característica muy importante en todos los reyes y sacerdotes del reino de Dios. Tener sensibilidad de la voz de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si no te vas a dejar guiar por tu carne. Vas a hacer lo que cree tu carne o tu alma o lo que te diga el vecino. Ahora, entra la pregunta, una introspectiva. ¿Estoy siendo sensible a la voz de Dios en mi vida? Ah, sí, porque yo creo, porque tú... O sea, uno no, que somos reyes, sacerdotes y escogidos. ¡Amén! Somos justos, amén. Somos discretos, amén. Ajá, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Estamos siendo sensibles a la voz de Dios en mi vida, en lo que Dios me está hablando a mí, en lo que respecta a mi vida? Ahí está el punto. Porque por eso les decía al inicio que ser rey es más que una corona, es más que sentarse en el trono. Porque los reyes físicos, los terrenales, también tienen un consejo de sabios, de consejeros, que le dicen, mira rey, yo creo que aquí está equivocado, que esto no lo debe hacer por esto, por aquello, cuidado con esto. Todos los políticos tienen consejeros. Entonces es tonto que nosotros nos creamos que sabemos más que el pescado frito y a veces no buscamos el consejo. A veces no buscamos esa sabiduría, a veces no estamos sensibles a la voz de Dios para realmente, ¿qué debo hacer en esta situación, Señor? ¿Qué debo hacer? Entonces, actuamos por la carne o actuamos por como a mí me parece y pácata, nos estortillamos contra una pared. Y después, ay Dios mío, sálvame. Claro, Dios es bueno y Dios nos va a salvar y nos va a rescatar, siempre. Pero la realidad es que nos pudimos haber evitado el golpe. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, él no quiso esperar al sacerdote y él quiso fungir como el sacerdote porque él se consideraba que él era el bueno, pues yo soy el rey, a mí me puso Dios, chico, aquí en este asunto. ¿Es o no es? ¿Y qué le pasó después? Dios lo descabezó. Y le dijo, mira papi, ya no eres. Ya no eres porque resulta que tú hiciste lo que no tenías que hacer. En pocas palabras, no fuiste sensible a la voz que sabías que tenías que escuchar. ¿Ok? Otra, versículo 24 de Mateo 1, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El que quiere mandar debe aprender a obedecer. Y la cuestión está que esa es una de las cosas que forman a los reyes desde chiquitos. Sí, tú eres el rey, tú eres el próximo en el linaje, tú puedes ser el rey el que viene, pero tienes que aprender a obedecerme. Por eso es que los mandan, por ejemplo, a ser militares. Pues ¿usted qué cree? ¿Que ellos los ponen militares y está él todo el día en una carroza? No, lo ponen a trabajar como militares y a entrenarse y a ver, móntate ahí, encarámate, bájate. Ajá. Y le ponen un general, me imagino que uno que lo está cuidando todo el día, pero que le exija. Y ahora, ¿a usted se siente a veces exigido por Dios? Sí, ¿verdad? Y que Dios te dice, levántate, échate, dame un burpee, levántate, salta, brinca, ahora. Y tú estás así como, bueno, Señor, ya. ¿Es o no? Dice, bueno, ¿hasta cuándo este entrenamiento? Dios mío, pues ya no aguanto. Ya el cuerpo no me da. Entonces realmente se trata de que Dios está llamándonos a obediencia. Porque otra característica de los reyes es que son obedientes. Fíjense que son tan obedientes que cuando habían alianzas con otros reyes, siempre había uno que era el líder. Entonces los demás reyes, a pesar de que eran reyes, se sujetaban a ese. Este daba la directriz y te decía, mira, vamos a hacer esto, y los otros reyes, ok, fino, vamos a hacer aquello. Se sujetaban. Entonces, es un tema que muchas veces, el tema de obedecer la palabra de Dios, obedecer las autoridades en la tierra, obedecer el sentido común, porque ese sentido común nos lo da Dios. Esa conciencia que nos habla es Dios, el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Que te diga, no lo hagas, no lo hagas.
No metas el dedo que te da un corrientazo. No lo hagas. Y tú vas y que, ¡ay! Estás pegado después ahí. ¿Me entiendes? Porque eso es algo que el Espíritu Santo nos habla cuando vamos a hacer lo malo. ¿Es o no es? A todos. Yo estoy seguro que a toditos nos pasa. No, no tienes que decir eso. No digas eso. No digas eso. Y ¡pum! Y lo vomitas, pues. Porque no es que lo dices, lo vomitas. Y después a recoger todo ese desastre que hiciste. A recoger el agua que esparciste ahí. Porque, ¿cómo haces para recogerlo? A pedir perdón aquí, pedir perdón allá, poner la cara de vergüenza. Claro, claro. Entonces realmente la sensibilidad a la voz de Dios nos ayuda a ser obedientes. Porque tú dices, no, ya va, Dios me está diciendo esto, yo no voy a hacerlo. Yo no voy a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Realmente hay cosas que sabemos que no tenemos que hacer, pero igual vamos y las hacemos. Igualito vamos y las hacemos. Entonces déjeme decirle que ahí estamos fallando, porque no estoy diciendo estamos porque nos pasa a todos. Estamos fallando en esa característica que tenemos que tener como reyes, como reinas, en el caso de las damas. ¿Qué sucede? Que un rey tiene que ser obediente. José fue obediente a la voz del ángel. A lo que le dijo, mira José, quédate tranquilo, que ese bebé viene del Espíritu Santo, quédate tranquilo. Él no se despertó y que me volví loco. No, él no se despertó así. ¿Verdad que no? No, me volví loco. Yo estoy teniendo unos sueños locos ahí. Está. Claro, porque realmente dice que se despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En pocas palabras, la cuidó, la guardó, la cubrió. Y aceptó que esa mujer era su mujer. Entonces, la obediencia ahí está fuerte, ¿verdad? Porque además, ¿qué le pasaría por la cabeza que va a decir la gente? ¿Se van a burlar de mí mis amigos? ¿Me van a decir al santo cachón? ¿Verdad? Porque entra todos esos pensamientos. Pero la realidad es que, ¿qué importa? ¿Lo que dice la gente o lo que dice Dios? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Algo que yo he procurado vivir siempre desde que yo me convertí al Señor ha sido escuchar más lo que dice Dios que lo que dice la gente. Y eso me ha traído problemas. Me ha traído problemas, incluso en el ministerio. ¿Por qué? Porque yo procuro obedecer más a Dios que lo que me dice la gente. Entonces la gente se pone brava. Si es con amigos, lo mismo. Tú haces más lo que dice Dios que lo que dicen los amigos, entonces se ponen bravos contigo. En los negocios, lo mismo. Tú haces más lo que dice Dios que lo que dice el negocio y entonces se ponen bravos contigo. Entonces, bueno, pero es así. Yo prefiero obedecer a Dios. Entonces la cuestión está que ¿qué desea hacer? ¿Desea ser rey o no? Ese es el punto. Una última característica que podemos ver, hay muchas más, pero voy a enfocarme en estas 4, que podemos ver en un rey, que identifican a un rey. Versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, no la conoció, es que no tuvo intimidad con ella, no tuvo relación con ella. No la tocó. En pocas palabras, la recibió y la cuidó. ¿Y sabe qué característica hay ahí? Dominio propio. Dominio propio. Vamos a ser francos. Ningún varón, estoy diciendo, ningún varón que sepa que está casado, que tiene su esposa, se va a estar aguantando. ¿Y qué? ¿Verdad que no? No, es que no los conozco. Más bien si conozco varones que se casan porque ya no aguantan. ¿Me entienden? Entonces, ahora que tú ya estés casado, que ya tú estés viviendo con la mujer y que además de eso, tú dices, no la voy a tocar. Y yo puedo entender a José, porque cuando yo me convertí con la pastora, como muchos saben, nosotros vivíamos juntos ya. Éramos novios, pero vivíamos juntos. Tenemos 4 años de noviazgo, viviendo como marido y mujer, en casa de mi suegra. Y resulta que, bueno, nos convertimos, decidimos escuchar la voz de Dios, ser obedientes a Dios y decidimos separarnos físicamente. Y estuvimos 8 meses
después de tener una relación de 4 años, con una rutina muy activa. ¿Y saben qué era lo más duro? Que dormía al lado mío. Dormía al lado mío. Y tú así que, bueno, señor, no señor. Es más, fuimos tan radicales que ella se bañaba y se cambiaba en el baño. Yo me bañaba y me cambiaba en el baño. O sea, no nos veíamos, nada. Porque no vamos a caer. Cuando estamos, nos las pasamos en la iglesia metidos de cabeza todo el día porque no voy a caer en eso. ¿Me entiendes? Porque queríamos obedecer a Dios. Porque queríamos realmente que Dios bendijera nuestra unión. Nos decidimos casarnos, organizamos la boda, todo perfecto. De verdad, Dios hizo cosas maravillosas. Pero por eso digo, puedo comprender cómo se sentía José. Él estuvo, ¿cuánto? 9 meses esperando que la mujer naciera el muchacho. Yo tuve 8. Yo tuve 8. Casi el muchacho. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estamos hablando de que José tuvo dominio propio. Y yo creo que el dominio propio es una de las cosas donde la gran mayoría fallamos. Todos. Porque cuando estamos molestos, por ejemplo, y el Espíritu te dice, no le digas eso, tú bájate y se lo dices. Tú porque tú eres esto, barriga verde, tripas azules. Tú porque cortaste como 50 kilos y pareces una ballena, entonces lo heriste. ¿Verdad? No, porque tú eres un vago, tú eres un flojo. Entonces lo heriste. Y dijiste cosas que no tenías que decir. Nos pasa. El dominio propio. La Biblia nos dice que Dios nos dio espíritu de amor, de valentía y dominio propio. Entonces, si nosotros decimos ser reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese dominio propio. Tenemos que evaluar esta característica. Ya va, tengo esto, no tengo esto, estoy fallando por aquí. Señor, déjame fortalecer esto. Porque claro, no entiende, somos seres humanos, nos pasa sangre por las venas, algunos somos más temperamentales que otros son más melancólicos que otros. Sí, claro. Pero eso no es excusa para dejarnos dominar por la carne o por las emociones. Porque si nosotros nos dejamos dominar por la carne, entonces andamos, el ser humano anduviera ahí como los animales. Entonces realmente se trata de que podamos tener ese dominio propio, que no es sencillo. Entonces realmente se trata de que podamos darnos cuenta que si nosotros tenemos una actitud de reyes y sacerdotes, vamos a poder entonces disponer de toda la bendición de ser rey y sacerdote, de poder ser de la realeza de verdad. Es más, los príncipes tienen una pensión vitalicia, que es mucho dinero, ¿oyeron? Esa pensión no son 2 lochas. Ellos están esperando cobrar seguro social para hacer la cola para el banco. Entonces, ¿qué sucede? Usted se da cuenta que si nosotros somos coherederos juntamente con Cristo de esas bendiciones, entonces, ¿por qué caemos en la preocupación, en la angustia y nos olvidamos y caemos en la falta de dominio propio, en hacer las cosas que no tenemos que hacer porque yo tengo que conseguir esos reales? Como sea, como de lugar. Por eso es que usted ha escuchado, yo sé que lo ha escuchado, muchas veces, es que un evangélico me estafó. Es que este cristiano se robó estos reales. ¿Usted lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Pero es porque esa persona cayó en la falta de dominio propio, en no hacer lo que no tenía que hacer, en obedecer a Dios realmente y en buscar que sea Dios el que le proveyera eso. Punto. Haga la prueba. Mire, yo lo reto que usted haga la prueba en eso. Señor, necesito esto. Ore, sea obediente, busque de Dios. Ore para que usted vea. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Así dice la Biblia. La Biblia no dice, pedid y a lo mejor. Pedid y se os dará. Así ha sido que Dios ha bendecido mi vida. Yo no le puedo hablar de otra cosa. Porque así, Señor, necesito, no tengo dónde vivir. ¿Dónde vivo? Aquí está. Mira, toma, aquí está, pácata. Señor, necesito un carro, aquí está el carro. Pácata. Tú estás tonta. Señor, necesito un par de zapatos. Bueno, aquí está el par de zapatos, hijo. Así. Lo que pasa es que nos encanta sentirnos seguros, buchones, ¿sabes? Es que yo tengo este poco de real aquí. Yo tengo todo esto aquí, entonces se va a sentir seguro. No, pero es que un rey, así no tenga nada en la mano, sabe que es el rey. Amén. Es más, hay tantas historias que ustedes, películas que hacen de que los reyes siempre buscan disfrazarse de pobrecito porque quieren saber qué se siente eso.
¿Quién sabe que se te hace humilde, ser los plebeyos? Porque nunca han visto eso. Nunca les ha faltado nada. Entonces realmente entra la parte, bueno, sí, Señor, ahorita tengo esta situación, pero yo sé que en ti soy un rey, soy un sacerdote, que tú provees, tú cuidas mi vida, tú me das el dominio propio, tú me haces una persona justa, discreta, tú me haces obediente a tu palabra. Amén. Entonces tú empiezas a buscar a qué tengo que ser obediente. ¿A qué debo ser obediente? Porque no se trata que es que tengo que ser obediente a lo que dice el pastor, porque lo dice el pastor. No, usted tiene que ser obediente a lo que dice la Biblia. Amén. Porque ¿qué pasa si yo la pongo a hacer locura? ¿Usted me va a hacer caso? No. ¿Me entiende? Usted tiene que realmente instruirse, ver la palabra que dice a qué debo ser obediente. Ahí entra santidad, entra dominio, promete muchas cosas. Sujeción. Pero esa palabra muchas veces no nos gusta. Y dígame cuando sabemos que somos reyes. No, eso es sujeción. ¿Qué es eso, chicos? Un rey no se sujeta. ¿Qué es eso? Es más, yo recuerdo una frase de una película de esta de adolescente que era un tema de una princesa, una no sé qué, que era reina. Ajá. Resulta que ella iba tarde para la cita que tenía. Y entonces la asesora le decía, tranquila, una princesa nunca llega tarde. Los demás llegan muy temprano. Ah, no, sí. Qué sabroso, pues. Los demás llegan muy temprano. Ah, no, sí, está bien, pues. No, tú no querés un irresponsable. El punto es que tienes que cumplir con lo que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ser un rey es mucho más que tener una corona. Ser un rey, podemos creer que somos reyes. O mejor, vamos a ponerlo de otro punto de vista. Podemos creer que somos leones. Pero si tú tienes un corazón de ratón, vas a ser siempre un ratón. Yo la otra vez vi un pensamiento que decía que una oveja con pensamiento de león es más fuerte que un león con corazón de ratón. Porque resulta que si tú tienes el pensamiento de ratón, siempre te vas a sentir chiquitico, que no puedes. Entonces dejemos de tener esa actitud de, ay, pobrecito yo, ay, sí, es que yo sé que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Saquémonos eso de la cabeza. Porque Dios no necesita que tú tengas mucho, ni que sepas mucho, ni que hagas mucho. Dios necesita tu disposición. Amén. Tus ganas de hacer para Dios, tus ganas de recibir instrucciones de Él. Amén. Señor, ¿qué hago? Mire, no tengo 2 palitos. Bueno, con esos 2 palitos voy a hacer. ¿Sabes? Yo hablaba ayer con un hermano, como saben, estaba dando clases en canción ayer. Estaba hablando con uno de los profesores, que es amigo. Y estábamos hablando de algo que Dios le mostraba con respecto a Jacob cuando las cabras de Labán, ¿saben? Que le dijo, bueno, cuando tú te llevas a tales cabras y yo me llevo tales cabras, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Jacob? Él agarró y peló las ramas, y entonces cuando las cabras se cruzaban, él cruzaba los palos. Eso no tiene sentido. ¿Verdad que eso no tiene sentido? O sea, vamos a hacer, si usted tiene perritos, bueno, agarre 2 perros, crúcelos, póngalos a que tengan cachorritos, y ponga unos palos, pues, para ese sale el color que usted quiere. Ponga para ver. No pasa. ¿Y sabe qué me mostró él ayer cuando hablábamos y de lo que Dios le habló? Que cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios, así hagamos locuras, Dios las va a respaldar. Amén. Así hagamos cosas tan locas como que, bueno, yo voy a cruzar estos palos aquí porque salgan las cabras moteadas. Entonces nosotros a veces dejamos de hacer, dejamos de obedecer lo que Dios nos dice, porque yo sé que a Dios cada uno le ha dado algo que hacer. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero resulta que entonces tengo miedo porque no tengo los reales, tengo miedo porque no tengo a nadie a mi alrededor que me ayude, tengo miedo porque no sé cómo hacerlo. Y Dios te está diciendo, hazlo, hazlo. Y tú verás ahí el respaldo. Y verás allí realmente lo que es ser un rey. Vas a ver el paso, y vas a ver atrás el ejército caminando contigo. Amén. Entonces lo que pasa es que entramos en ese temor y en ese asunto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No podemos tener pensamiento de león, pero corazón de ratón. ¿Ok? Segundo, vivir como reyes. Dice, no menosprecies lo que tienes. Muchas veces, ¿usted ha visto algún rey que menosprecie su reinado, por muy pequeño que sea? Hay un país en Europa que se llama Andorra, ¿ok? Que es un principado. Es un país así, chirriquitico. Pero es un principado. Usted ve que ellos están bravos porque, ay no, que nosotros somos un paisito. No, somos reyes, chicos. ¿Qué te pasa a ti? Suiza igual.
te das cuenta que va en cómo tú percibes las cosas. Ah, mira, yo tengo nada más, tengo este par de zapatos. Bueno, ese es el mejor zapato que yo tengo. Ese es el zapato del rey. Punto. Deja de estar comparando tu reinado con el de otro. Deja de estar comparando tu realeza con la de otro. ¡No! Si tú vives como rey, entonces empiezas a valorar lo que tienes. Y empiezas a cuidarlo. Empiezas a decir, ya va, este es mi tablet, este es mi termo. Y empiezas a tratarlo como el rey trata sus cosas. Esto es mío. ¿Qué hacen los reyes? Cuidan su territorio. Cuidan sus bienes. ¿Ok? Y tercero, tenemos que comportarnos como reyes, no como gamines. ¿Saben qué es un gamín? Una palabra rara, ¿verdad? Yo tuve que estudiarla, pero no la conocía. Un gamín, se los leo, dice, significa, viene del francés, significa pequeño muchacho ayudante de obreros. Es más, ni siquiera eres el obrero, eres el ayudante del obrero. Ese es el gamín. En Colombia conocen gamín como sinónimo de indigente o desamparado. Y también lo llaman para las personas que se visten mal o hablan mal. Entonces, no podemos tener una actitud de gamín. Ay, pobrecito yo, es que yo soy indigente, es que yo soy pobre, es que yo soy tal. ¿Y Cristo acaso nació en un palacio o qué? No. Cristo no nació en un palacio. No. Y fíjense que curioso eso, que José, siendo el linaje de los reyes, no tenía donde caerse muerto. Entonces, el punto está, ¿qué consideramos nosotros realmente que es ser de la realeza de Dios? ¿Tener mucho billete? Pero es que hay mucha gente que tiene mucho billete, pero no es de la realeza de Dios. Déjenme decírselo. Hay mucha gente que puede, en esta tierra que puede tener mucho real, pero no pertenece a la realeza de Dios. Entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Ser de la realeza de Dios o necesitas solo billete? Sí, todos necesitamos. Ah, ¿qué necesito pagar, pastor? Sí, claro, todos necesitamos pagar, tener cosas por pagar, claro. Cuentas, claro. Pero eso no quiere decir que tú dejas de ser rey si no dispones en ese momento de lo que tú consideras que debes disponer. Ahora, ¿saben qué me mostraba el Señor con esto que yo hablo hoy? Cuando Jesús le trajeron los 2 panes y los 2 peces, que eran del niño, porque ni siquiera eran de él. Los discípulos trajeron a un niño que traía los 5 panes y los 2 peces. Eran del niño. Probablemente estaría vendiéndolos, probablemente era para compartirlos allí con sus amigos. ¿Qué hizo el Señor? Oró y se multiplicó. Él no estaba diciendo, ay, es que no tenemos plata. Eso lo están diciendo los discípulos. ¿Cómo los alimentamos? Bueno, no sé, denle comida a ustedes pues. Entonces, dejemos de tener pensamiento de esos discípulos y busquemos tener pensamiento de Cristo. Señor, mira, aquí está esto, nada más tengo esto, este termo azul. ¿Qué hago con esto? Ora por eso y verás cómo se multiplica lo que tienen que multiplicarse. Amén. Si es alimento lo que necesitas, Dios va a hacer. Si es provisión lo que necesitas, Dios va a hacer. Si es sanidad lo que necesitas, Dios va a hacer. Pero créelo, entra en ese pensamiento de sacerdote, de rey, en las manos de Cristo, para que pueda escucharse tu oración y ser contestada. Amén. Más nada. Porque yo no he visto ningún príncipe, ningún hijo de reyes que hable que sus papás no le cumplan lo que quieren. Si más bien los reyes, los príncipes tienen fama de ser muy consentidos. ¿O no? Sí. Es más, no hace falta irnos tan lejos. Una persona que pueda tener un poquito de dinero, siempre los hijos son catalogados como que son cifrinos, como que están consentidos. ¿O no? Sí. Entonces, a nosotros que sabemos que tenemos al Rey de Reyes, que somos hijos de Dios, que papá es el dueño de la plata, entonces estamos angustiados por lo que no tenemos. ¿Y entonces? ¿No? Mira, no, ore, métase con Dios. Refresco las características: justo y discreto, sensibles a la voz de Dios, obedientes y con dominio propio. Características que debemos tener todos aquellos que decimos ser reyes. Amén. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias
por este día, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por cada familia aquí representada, por cada hijo, por cada rey, por cada sacerdote, por cada reina. Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús nos ayude, Señor, a tener un corazón y una mente de rey, de reinas. En el caso de las damas, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús podamos tener ese pensamiento de león, ese corazón de león y no de ratón, Señor. Que cada uno de nosotros, Padre, pueda ser justo, discreto, que pueda ser, Padre Santo, obediente, sensibles a tu voz y que podamos tener dominio propio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra carne, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos ver físicamente con nuestra vista, Señor, cómo tú respaldas cada una de nuestras acciones, de nuestras oraciones, porque pertenecemos a tu linaje, Señor. Porque tú nos has hecho juntamente coherederos con Cristo, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús saques de nosotros todo pensamiento de mediocridad, todo pensamiento de menosprecio, que nos ayude, Señor, a valorar todo lo que tú nos das, Señor, por muy pequeño que pueda ser, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones en nuestra vida y que en el nombre poderoso de Jesús sean abiertos los cielos sobre nuestras cabezas. Que toda oración, que todo clamor pueda ser alzado por nuestras bocas, Señor, llegue al trono de la gracia, Señor, y pueda ser contestado, Padre Santo. Bendice, Padre Santo, la provisión de todos. Multiplícale, sobreabúndale, Señor. Que en el nombre de Jesús, en sus vidas y en sus hogares sobreabunde el mosto, Padre Santo. Que sus alacenas permanezcan, Señor, llenas, rebosantes de alimento. Que aún puedan compartir con quien no tiene, Señor. Que bendiga sus empleos, que bendiga sus finanzas, que reprendas a la oruga, satón a revoltón en el nombre poderoso de Jesús. Que te lleves toda sequía de la vida de todos nosotros, Señor. Que toda cosa que quiera, Padre Santo, secar las finanzas de tus hijos. Y que en el nombre de Jesús podamos ver, Señor, cómo tú levantas cada rey, cada sacerdote con poder y gloria, Señor. Te bendecimos, Padre. Bendice esta semana. Bendice cada cosa que se haga. Que todo lugar que vayamos, ese lugar sea conquistado por ti, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, sea tu Espíritu Santo respaldándonos. Te pedimos perdón si muchas veces hemos dudado, hemos pensado lo contrario, Rey. Porque no vemos lo bendecidos que somos al ser reyes y sacerdotes en tu reino, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Bendícenos, guárdanos, cúbranos de todo ataque en venganza, de todo plan del enemigo, Señor, contra nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor.